Bien, a ver, vamos a iniciar nuestro pequeño recorrido por las preguntas de esta semana. Estamos en la semana 16, recordemos, y corresponde a lo que es el indigenismo. ¿Sí? A ver, vamos con la primera pregunta. Dice, en el fragmento citado del ensayo El problema del indio de José Carlos Mariátegui, se deja atrás la idea paternalista que pretende reivindicar al indio a través de. Por el contrario, el Amauta postula que los cambios se deben dar en los niveles. Bueno, aquí el enunciado está contraponiendo dos momentos en el desarrollo del indigenismo, ¿no? Una primera etapa que podríamos llamar el antecedente, la etapa formativa, ¿no? Donde se sientan las bases, y luego ya la etapa de inicio, digamos, ¿no? De comienzo, de planteamiento del indigenismo. Y en el caso del primer punto, de la primera variable, nos pide una definición, ¿no? Es decir, cuando habla de paternalismo, ¿no? ¿Cuál es el sentido que se le da? Y luego el proyecto de Mariátegui, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a leer el fragmento para pasar luego a las alternativas. A ver, un segundo. Ujú. Muy bien, dice, todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran o eluden a este como problema económico-social son otros tantos estériles ejercicios teoréticos y a veces solo verbales condenados a un absoluto descrédito. No la salva a alguna su buena fe, prácticamente todas no han servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del problema. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía son métodos de enseñanza o con obras de vialidad, ¿no? Con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo mientras subsista la feudalidad de los gamonales. Muy bien. Entonces, a partir del fragmento, veamos las alternativas. Ujú. Dice, a ver, en el primero dice, ¿no? Deja atrás la idea del paternalista que pretende reivindicar al niño a través de. La idea paternalista, ¿no? Dice, a través de paradigmas pedagógicos, a ver, la B, ejercicios teoréticos y verbales, acciones superficiales y adjetivas, proyectos morales y educativos, y la buena fe de las personas. ¿Qué es lo que distingue la idea del paternalismo, ¿no? Ujú. Ya. Ujú. Ya, muy bien. A ver, a partir del texto eh, habla, por ejemplo, por acá habla de proyectos pedagógicos, ¿no? Donde dice em, ejercicios teoréticos. Ujú. Acá cuando habla de métodos de enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que se acercaría con paradigmas pedagógicos? ¿No? O sea, ahí estaría calzando.
Entonces podría ser la A. Luego vamos la B, dice ejercicios teoréticos y verbales. Y bueno, acá también se alude a eso, ¿no? Como una suerte de característica, entonces también podría acercarse por acá. Acciones superficiales y adjetivas, ¿no? Acciones superficiales y adjetivas. Bueno, no habla directamente de esas ideas, ¿no? Superficiales y adjetivas, pero más o menos el texto va por ese lado, ¿no? Así que aún así podríamos dejarlo. La de proyectos morales y educativos. Bueno, cuando habla de métodos de enseñanza, ¿no? Acá está superficial adjetivo, por ejemplo, ¿no? Y aquí habla de los métodos de enseñanza. Ya. Entonces encaja con proyectos morales y educativos. Luego dice la buena fe de las personas. También se alude a eso, ¿no? No la salva alguna su buena fe. Bueno, en casi todos los casos, las cinco alternativas se acercan bastante a la descripción que hace Mariátegui, ¿no? De lo que vendría a ser ese proyecto anterior, ¿no? Entonces, en la segunda columna es lo que seguramente se va a definir, entonces, las, la clave, ¿no? Dice, ¿no? Él postula que los cambios se deben dar en el nivel cultural y social, ¿no? Ujú. Aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Al inicio, cuando dice todas las tesis sobre el problema de indígena que ignoran o eluden a este como problema socioeconómico y social son otros tantos estériles ejercicios teoréticos, ¿no? Es decir, lo que implícitamente está diciendo ahí es que los proyectos auténticos tienen que considerar las dimensiones económicas y sociales, ¿no? Económicas y sociales, ¿no? Esas dos dimensiones, ¿no? Y esa es la crítica que hace Mariátegui, ¿no? Los modelos anteriores se sostenían más en la idea de la educación, la formación del individuo, y no tanto en cuestiones estructurales, ¿no? Como la sociedad, como lo económico. Entonces, eso es lo que postula Mariátegui, ¿no? Entonces se infiere que el valor de sus cambios se debe a los factores sociales y económicos, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, en el caso de la A, la segunda variable encaja con sociales, pero con culturales no. Mariátegui no, más allá del fragmento, que es donde no se menciona para nada la cuestión cultural, eh, para Mariátegui el factor cultural, el factor eh, no de la naturaleza de cada ámbito, no juega un rol determinante dentro de la búsqueda de reivindicación del sujeto, ¿no? Entonces, ni siquiera se menciona en el fragmento. En la B dice administrativo y literario. Ninguno de los dos elementos se menciona en el texto, ¿no? No habla de lo administrativo, no de la burocracia, tampoco habla de lo literario, de lo cultural en ese sentido. Luego habla de los partidos políticos, ¿no? En el fragmento no se alude para nada a la idea de formar partidos políticos. A lo más que llega es a criticar la naturaleza de la feudalidad gamonal, ¿no? Como postura, digamos, ¿no? Como postura política. Y luego la última variable dice ético, político e histórico. Quizás en lo ético podría, ni en lo ético, no en lo político quizás podría encajar, ¿no? Con lo que propone Mariátegui. Pero el nivel histórico y ético
no son exactamente elementos que se hayan manejado en el fragmento. Entonces, eso nos reduce a la D, ¿no? Todas las demás variables en la primera tenían cierta relación, ¿no? Tienen cierta cercanía al contexto de la pregunta, me refiero, ¿no? Pero en la segunda variable es donde se disuelve todo, ¿no? Se aclara la situación y la clave termina siendo la D, ¿no? Ujú, muy bien. Vámonos entonces con la segunda pregunta. A ver, un segundo. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Dice, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos con respecto al argumento, ¿no? De la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Ujú. Veamos. El enunciado 1 dice, Álvaro Amenábar pretende apropiarse de la tierra de Rumi para explotarlas. Bueno, ahí el enunciado está aludiendo al tema central de la novela, ¿no? La lucha por la tierra, ¿no? Una novela que toma como referente los conflictos que se desarrollan en la zona sur del Perú en el primer cuarto del siglo XX, ¿no? Un conflicto que tiene que ver con las haciendas y su proceso de absorción de tierras, ¿no? De las comunidades andinas, con lo cual provoca, ¿no? Cambios dentro de las comunidades, ¿no? Como, por ejemplo, de muchos de ellos el abandono de la tierra, u otros que tienen que, ya por no tener con qué sobrevivir, pues, salen o buscan trabajo, ¿no? En otros lugares. Entonces, ahí se está aludiendo al tema central. Álvaro Amenábar es el gamonal, el dueño de la hacienda Humay que busca apoderarse de las tierras de Rumi, ¿no? ¿Cuál es su intención? Eso es lo que pregunta el primer enunciado, ¿no? Porque hasta acá esto es correcto. Álvaro quiere apropiarse de las tierras de Rumi. La tercera variable será esta de acá, para explotarlas, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿para qué? Álvaro quiere robarle las tierras a Rumi. Y ahí es donde nos damos cuenta que la variable para explotarlas es la incorrecta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Álvaro toma posesión de las tierras de Rumi, o de las tierras ancestrales de Rumi, tiempo después Álvaro no las aprovecha, ¿no? Ni con el ganado, ni con los cultivos, ¿no? La tierra de Rumi queda abandonada, ¿no? Y entonces esa es una evidencia, por ejemplo, de que el objetivo de Álvaro no era explotar las tierras, ¿no? Y eso es en verdad, no era su objetivo, ¿no? Su objetivo era aprovecharse de los comuneros para hacerlos trabajar en la mina, ¿no? La lógica de Álvaro era que como la comunidad dependía de los cultivos de tierra y del ganado, pues entonces había que quitarle la tierra, ¿no? Para que así no tengan que cultivar
y sus animales no tengan que comer. Y el objetivo de Álvaro con todo ello era que la comunidad, ¿no? Pues necesitada, ¿no? Porque no tendrían trabajo, no tenían, iban a pedirle trabajo a él, ¿no? Ese era su objetivo. Y él lo que buscaba era mano de obra para llevarlos a la mina, ¿sí? A la mina. Y entonces el objetivo, ¿no? De Álvaro Amenábar no era pues explotar las tierras, ¿no? Eso por principio. Entonces, ahí es falsa, ¿no? La alternativa, ¿no? La alternativa es falsa. Ujú. Muy bien. Luego, dos. El abogado de los comuneros, Bismarck Ruiz, es sobornado por el Gamonar. Correcto, ¿no? Bismarck Ruiz era el abogado, ¿no? Que contrató, bueno, la comunidad, ¿no? A través de Rosendo, para enfrentar el juicio que Álvaro había entablado contra los comuneros de Rumi, ¿no? Como sabemos, Álvaro denuncia a la comunidad por hurto, ¿no? Es decir, los acusa de haber robado sus tierras. Todo era absolutamente falso, obviamente, ¿no? Esas tierras no eran de Álvaro, sino eran de la comunidad. Pero Álvaro se había encargado, pues, de sobornar, de eh, corromper a los jueces, autoridades, inclusive pagar a testigos falsos para que señalaran, ¿no? Que esas tierras, que en la realidad eran de Rumi, eran de Álvaro, ¿no? Eso es lo que quería que él dijera. Entonces, el poder de la corrupción de Álvaro es enorme. Y ese poder va a terminar fagocitando a Bismarck Ruiz. Bismarck Ruiz es un abogado eh, foráneo, no viene, no pertenece al mundo andino, y es un personaje contrario a Álvaro, es un personaje que odia a Álvaro Amenábar, ¿no? Por eso toma el caso, sobre todo, ¿no? Porque hay una cierta revancha que él tiene contra Álvaro Amenábar. Entonces, eso es lo que a los comuneros de Rumi les da confianza, ¿no? De que sienten que Bismarck Ruiz está con ellos también. Sin embargo, Álvaro Amenábar soborna a Bismarck. Lo que pasa es que Bismarck tenía una amante, ¿no? Y con la cual él, o por la cual, mejor dicho, él había abandonado a su familia. Y entonces Álvaro le ofrece no sé cuántos miles, creo que 5.000, 10.000 o 50.000 creo, y Bismarck ve la oportunidad de que con ese dinero poder abandonar e irse a vivir a otro lugar, ¿no? Y sobre todo, y ahí es donde la novela trabaja un poco ese contexto del personaje de la mujer, es su amante la que lo instiga a Bismarck a aceptar el soborno de Álvaro, ¿no? Porque con ese dinero pues se van a ir, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y Bismarck acepta, ¿no? Acepta el soborno y abandona la comunidad, abandona el juicio, abandona a los comuneros de Rumi, ¿no? Y se marcha, ¿no? Pero el dinero al final no le va a servir a Bismarck. Al final Bismarck muere, ¿no? Le da una enfermedad. Eh, pero ahí en el personaje de Bismarck está la imagen de ese poder de Álvaro, ¿no? O sea, Bismarck era un personaje contrario a Álvaro, ¿no? Bismarck tenía un odio por Álvaro, pero el poder de ese dinero, ¿no? Y la facilidad
hace que al final Bismarck ceda y termine aceptando el soborno precisamente de Álvaro Amenábar. Entonces, aquí la alternativa es verdadera, ¿no? Vamos a marcarlo. Ujú, ahí está. A ver, un segundo. Ya. Ujú. Muy bien, vamos con la 3. Dice, Rosendo Maki, último alcalde de Rumi, es acusado de abigeato y asesinato. Ah, y asesinado. Es acusado de abigeato y asesinado. Ya, es asesinado. Ya, muy bien. A ver, muy bien. Ustedes recuerdan bien, Rosendo Maki es el alcalde de Rumi, ¿ya? Pero es el último alcalde, ahí está la pregunta, ¿no? Que le han puesto aquí en primera variable, ¿no? La última, es el último alcalde, bueno, revisando, y es una pregunta literal, ¿no? En esa parte es literal. Pues no, no. El último alcalde de Rumi es Benito Castro, ¿sí? Rosendo, después del primer juicio, se va junto con los comuneros a unas tierras llamadas Yanañahui, ¿sí? Esas tierras agrestes, fértiles, ¿no? Donde el viento helado arrecia, esas tierras traen el mal para Rumi. Los comuneros no tienen dónde trabajar porque las tierras no se pueden sembrar. Los animales no tienen que comer porque la altura, el frío impide el florecimiento. Y entonces muchos comuneros migran, ¿no? Esa es la imagen de esa sección de la novela, ¿no? Muchos comuneros migran y abandonan la comunidad. Muchos se quedan, como Rosendo, ¿no? Y continúan sus labores. Rosendo tenía un animal, una vaquita, y el problema que sucede ahí es que como como el ganado de Rumi estaba acostumbrado a pastar en esas tierras que Álvaro ha hurtado, muchos de los animales del pueblo de Rumi se iba a esas tierras. Y como esas tierras, aunque de manera injusta, ya pertenecían a Álvaro, entonces Álvaro lo que hacía era tomar esos animales y no devolverlos a la comunidad, sino que se apropiaba de ellos, ¿no? Inclusive hasta los marcaban, ¿no? Como propiedad de la hacienda de Álvaro. Entonces, en una de esas, la vaquita de Rosendo es atrapada, ¿no? Y llevada a la hacienda. Entonces Rosendo pues va a buscar a su vaquita y se va y una noche intenta hurtar la vaquita, pero es descubierto y lo acusan pues de ser un abigeo, ¿no? Es decir, un asaltante de ganados, ¿no? El abigeo. Y lo meten a la cárcel. Entonces esta parte de acá es verdadera, ¿no? En la cárcel, Rosendo será asesinado. ¿Por qué? Rosendo es encerrado en esa prisión junto al Fiero Vázquez, que es un personaje importantísimo en la novela, aunque paralelo al mundo de la comunidad, ¿no? Es más contrapuesto, ¿no? Porque, eh, no, porque lo que sí representa el Fiero Vázquez es precisamente esa individualidad, ¿no? El personaje es, entre comillas, un marginal, es un delincuente, pero apoya a la comunidad, ¿no? Guarda una simpatía por la comunidad. Entonces él es tomado prisionero
y encerrado junto a Rosendo. Pero el Fiero Vázquez no se queda tranquilo y termina huyendo de la cárcel. Y en el momento en el que están por huir, el Fiero Vázquez le pide a Rosendo que los acompañe, ¿no? Que vaya con ellos. Pero Rosendo, siempre como imagen de integridad, ¿no? Les dice que no, que se va a quedar porque él no ha hecho nada, ¿no? Es decir, él no es un delincuente para tener que huir, así que él se queda. Pero cuando los guardias se dan cuenta que el Fiero Vázquez había escapado, empiezan a preguntarle, a interrogarle y luego a torturarlo a a Rosendo. Y en las torturas, pues Rosendo termina muerto, ¿no? Muere en prisión, ¿no? Y ese es el final, ¿no? De Rosendo. De ahí la comunidad empieza, ¿no? A buscar su manera de sostenerse y en un tiempo luego aparece Benito Castro, ¿no? Quien se va a convertir en el último alcalde de Rum, precisamente. Entonces acá este factor no es el correcto, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos la 2 nada más. Vamos con la 3, la 4. Dice, el gamonal Amenábar despoja a los comuneros de las tierras de Yanañahui, o de las tierras de Yanañahui. Justo hace un momento estábamos mencionando, ¿no? Cómo después de perder sus primeras tierras, Álvaro y la comunidad se van a vivir precisamente ahí, a Yanañahui, que era una zona inhóspita, a pesar de que había un lago, ¿no? El lago, o la laguna, mejor dicho, de Yanañahui. Como el objetivo de Álvaro era que la comunidad trabajara para él, pues trataba de quitarles toda forma de subsistencia, ¿no? Por eso les quita las tierras. Y cuando se van a vivir a Yanañahui, pues Yanañahui es inhóspito, no puede crecer las plantas, no hay un ambiente adecuado. Em, pero a pesar de ello, los de Rumi logran superar esa adversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya después de la muerte de Rosendo y ante la llegada de Benito, los comuneros se organizan y deciden aprovechar las aguas de la laguna. Aguas no solamente para regar las tierras, sino que al desaguar la laguna, pues aparecen tierras fértiles. Entonces Rumi siembra y Rumi vuelve otra vez a prosperar. Sin embargo, en esa situación, Álvaro Amenábar le entabla un nuevo juicio a Rumi diciendo que esas tierras de Yanañahui son también de él. Y entonces ahí es donde entabla un segundo juicio, ¿no? Para quitarle esas tierras, las tierras de Yanañahui a la comunidad. Ahí es donde ya aparece Benito Castro. Benito Castro, que será el último alcalde de Rum, ¿no? Porque con su muerte, en el último capítulo, lo que se sella es pues el destino trágico, ¿no? De la comunidad de Rum, ¿no? Será desaparecida, ¿no? Muy bien, entonces lo que tenemos acá es la 2 y la 4, ¿no? Vamos a marcarlo mejor. Ahí está. Ujú. A ver. Ya, entonces tenemos la 2 y la 4, ¿no? Acá está. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir con la 3. ¿Ya? Vamos a seguir con la 3. Lo pongo acá para que vayamos leyendo.
Muy bien, volvemos con la pregunta número 3. A ver, dice, ¿a qué secuencia el argumento de la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría pertenece el siguiente fragmento? ¿No? Eh, Siempre importante, ¿no? Tratar de identificar el tema que plantea la pregunta, ¿no? En este caso nos está pidiendo reconocer el argumento. Y en este caso la pregunta nos está sugiriendo o nos está pidiendo relacionar de manera correcta el fragmento con el enunciado, ¿no? Es decir, qué enunciado, digamos, alude o marca adecuadamente, ¿no? Lo planteado en el fragmento, ¿no? Ese es más o menos por donde se está dirigiendo la pregunta. Ujú. Entonces leemos el fragmento, ¿no? Dice, Rosendo Maki declaró, hablando con fervorosa sencillez del derecho de la comunidad de Rumi, de sus títulos, de una posesión indisputada que todos habían visto a lo largo de los años, de la misma tradición que afirmaba que esas tierras fueron siempre de los comuneros y de nadie más. La voz se le ahogó de emoción y hubo de callar un momento para reponerse. Luego, el juez inició su pormenorizado y estricto interrogatorio según los dichos de los testigos presentados por Iñiguez. Ujú, ujú. Entonces, antes de ir a las alternativas, veamos nosotros el contexto que nos plantea esta secuencia, ¿no? Nos habla de un juez y nos habla de Iñiguez, ¿no? Iñiguez es el abogado de Álvaro Amenábar. Y vemos a Rosendo Maki, dice, declarando, ¿no? ¿Qué declara? Que sus títulos, es decir, los de Rumi, son pues, eh, bueno, no son títulos oficiales, ¿no? Sino se trata de una idea con respecto a la posesión, ¿no? Histórica de esas tierras. Entonces, y de eso está alegando, o ese es el alegato de Rosendo, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros aquí es una escena en la cual estamos construyendo la imagen, pues, de un juicio, ¿no? Entonces, esa es una primera impresión que podemos nosotros manejar del fragmento, ya para poder así definir a las alternativas, ¿no? Entonces, leemos. Dice, Rosendo Maki arenga a los comuneros para defender las tierras de Rumi, ¿no? Bueno, está hablando Rosendo Maki, ¿ya? Pero hay dos cuestiones ahí. No se está dirigiendo a los comuneros, sino se está dirigiendo al juez. Eso para empezar. En segundo, tampoco está refiriendo a la idea de que deben defender las tierras. El Rosendo, en la intervención, solo está explicando la pertenencia de las tierras a la comunidad, ¿no? O sea, no hay ninguna arenga, ¿no? Y además también podríamos eliminar esta alternativa así de plano en la primera lectura. ¿Por qué? Porque Rosendo nunca alega, nunca arenga a los comuneros, nada, en ninguna parte de la novela. Porque cuando los comuneros van a perder el primer juicio, o pierden, mejor dicho, el primer juicio, Rosendo está a favor de no pelear,
a favor de dejarle, no importa, las tierras a Álvaro con tal de salvar la comunidad, porque todos sabían que si la comunidad digamos, se rebelaba, ¿no? Iba a venir el ejército. Entonces perdón, Rosendo sabía que ante el ejército la comunidad no iba a poder luchar. Entonces por eso la postura de Rosendo era no pelear, dejarle las tierras a Álvaro e irse a vivir a otro lugar, ¿no? Entonces por ahí la alternativa A tampoco sería, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, ¿no? Rosendo nunca arenga a los comuneros para pelear por la tierra. Ujú. Muy bien. Muy bien, vamos por la B. Dice, el alcalde de Rumi realiza la defensa de la comunidad durante el juicio. Bueno, hay un juicio. Esa variable está cubierta. ¿Está hablando el alcalde de Rumi? Sí, pues porque Álvaro Rosendo Maki es el alcalde. Y realiza la defensa de la comunidad. Bueno, Rosendo, como decíamos, está hablando de la posesión, o cómo la posesión de las tierras por parte de la comunidad es parte de la tradición, es parte digamos, de los acuerdos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Parece que la B sí es la clave. Está respondiendo en todos los aspectos a lo que se afirma en el fragmento. Entonces, vamos a dejarlo ahí todavía. Vamos con la C, ¿sí? Leemos la C. Dice, los comuneros deciden abandonar sus terrenos y marcharse a Yanañahui. Bueno, esta escena o esta parte de aquí es verdadera en relación a la novela, ¿no? Ante la pérdida de las primeras tierras, la de Rumi, la comunidad decide irse a vivir a otro lugar, ¿no? Les decía, Ñalañahui, ¿no? Dejándole a Álvaro pues las tierras antiguas. Entonces sí es verdadero, la sé, pero el problema es que de eso no habla el fragmento. El fragmento está hablando exclusivamente del juicio, de la intervención de Rosendo Maki. Eso es. Mm. Entonces, no puede ser la C. No, definitivamente no puede ser la C. Entonces lo borramos. Con relación al fragmento, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien. La D. Dice, el Gamonal y el ejército ingresan a Rumi para tomar posesión de sus tierras. Bueno, eso es cierto en relación a la novela, ¿no? Cuando los comuneros pierden sus tierras, pues deciden, bueno, en realidad hay dos bandos cuando pierden las tierras, ¿no? Hay uno, que es el que hemos estado comentando y que está representado, ¿no? Por el Fiero Vázquez, ¿no? El Fiero Vázquez, amigo de la comunidad, él va a, digamos, representar esa facción que busca enfrentarse a Álvaro Amenábar. Y por el otro lado está Rosendo Maki, ¿no? Quien no quiere que la comunidad se enfrente al ejército porque sabe que va a perder. Y para él lo más importante, más que las tierras, es la comunidad, ¿no? Entonces, los de Rumi se van pues de la comunidad. Y Álvaro entonces, con el ejército, ingresa a Rumi y toma las tierras de esa manera, ¿no? Entonces, la D es verdadera, ¿ya? Es un hecho en relación a la novela, pero el problema es que eso no es lo que está sucediendo en el fragmento que han citado, ¿no? No está sucediendo. Ujú, ujú.
Y queda la E. Ahora vamos a ver la E. Segundo. Ujú. Dice, ¿no? Rosendo defiende a la comunidad en el segundo juicio por las tierras. Bueno, con lo que ya hemos descrito aquí en esta pregunta, creo que la última alternativa queda clara porque Rosendo ya no está vivo para el segundo juicio. Cuando se entable el segundo juicio ya es alcalde este, Benito Castro. Y Rosendo ya murió hace muchos años, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, ahí la E sería falsa simplemente, ¿no? Ni siquiera está en la novela, ¿no? Sería falsa. Entonces, todo esto nos deja con la B, ¿no? El alcalde de Rumi realiza la defensa de la comunidad durante el juicio. Claro, ahí tenemos el juicio, la defensa y el alcalde de Rumi, ¿no? Ya, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, la B es la clave. Vamos a marcarla ahí. Ujú. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, vamos con la cuarta pregunta. Dice, en la novela El mundo es ancho y ajeno de cielo alegría, Benito Castro promueve, junto a otros comuneros, el aprovechamiento de las aguas de la laguna de Yanañahui para regar las tierras áridas, negando con ello las supersticiones que alejaba de la laguna a los comuneros. En ese sentido, el último alcalde de Rumi representaría, claro, aquí de lo que se está hablando es de la contraposición de los dos personajes, vamos a llamar principales, Benito y Rosendo. Ambos son alcaldes de Rumi, ¿no? Y ambos tienen una procedencia muy cercana. Benito Castro es protegido por Rosendo. Benito lo acusan de asesinato, de haber matado a su padre. Y Álvaro lo toma bajo su protección. Y cuando Benito, ¿no? va a ser apresado, Álvaro Rosendo lo ayuda a huir, ¿no? Y Rosendo se va fuera de la comunidad y se va a trabajar a la selva, trabaja en la sierra, en la costa, llega a la capital, se involucra con movimientos sindicales, ¿no? Política, y al tiempo regresa nuevamente a la comunidad trayendo una nueva mirada, ¿no? Y ahí es donde se crea la contraposición entre el personaje de Rosendo y el personaje de Benito. Rosendo va a encarnar en la novela el mundo de la tradición, de las creencias. En cambio, Benito representa una mentalidad moderna. A eso precisamente alude, ¿no? A eso alude el fragmento o la alusión, ¿no? Perdón, a eso alude el pequeño segmento descrito en la pregunta. Claro, porque
El pueblo vivía, más o menos lo escribo, ¿ya? La laguna de Ñanañahui estaba a las faldas, más o menos, ¿no? De el cerro Ñanañahui. Y la comunidad vivió, o sea, se ubicó ahí, ¿no? Junto a la laguna, eran pedregales a tierra, y el viento helado, ¿no? Corría de manera impetuosa y no era pues un espacio adecuado, ¿no? Para vivir. Entonces, Benito, al ser alcalde, ¿no? Inclusive antes de ser alcalde, demuestra una mentalidad diferente a los comuneros. Porque, por ejemplo, cuando alguien sugería y decía, ¿no? ¿Por qué la comunidad no, por ejemplo, desagua la laguna y esas aguas las aprovecha en tierras, ¿no? Para fertilizarlas? Entonces, los comuneros no habían realizado eso, mm, no lo lograban hacer. ¿Por qué? Porque todos creían que en la laguna habitaba una suerte de demonio y por lo tanto no deseaban perturbar a ese demonio, pues, trabajando en la laguna. Entonces nadie tocaba las aguas para no despertar o inquietar al demonio. Pero Benito y algunos otros comuneros también, cercanos a a esa mentalidad, deciden desaguar precisamente la laguna, ¿no? Entonces aparecen tierras fértiles y aprovechan las aguas, y entonces Rumi vuelve otra vez a florecer. Pero ahí es donde surge ese factor, ¿no? Clave del pensamiento, porque gracias a qué se logró desaguar esas aguas, ¿no? A la mentalidad de Benito, ¿no? Una mentalidad racional, una mentalidad moderna, ¿no? Que es la que va a desplazar, ¿no? La otra mirada que está representada por Rosendo Macchi. Entonces, esa es la imagen, el contexto en el que se producen, ¿no? Estas secuencias. Entonces, a ver, respondemos la pregunta. Entonces dice, ¿qué representa Rosendo? ¿No? Representa la sabiduría popular producto de las creencias. A ver, podría ser, vamos a dejarlo ahí. Las supersticiones que provoca el retraso. Mm, Ya. A ver, en la A, la sabiduría popular producto de las creencias. Eso no lo define el texto, me parece, ¿no? Porque en el fondo, este, mm, la novela, claro, plantea esa oposición, ¿no? Entre tradición y modernidad, sobre la base de los dos personajes, sobre todo. A ver, ujú, ujú. A ver, un ratito.
Ya. Ujú. Muy bien. Pero la sabiduría popular producto de las creencias. Eso, por ejemplo, sería más cercano a la imagen de Rosendo Macchi, ¿no? Por la superstición, por ese pensamiento de mágico, vamos a llamarlo, que rodea, ¿no? Lo rodea. Entonces no podría ser la A, porque estamos hablando de precisamente la parte de la descripción que realiza la novela de Sancho Viajero. Entonces la A no es la clave. La B dice las supersticiones que provocan el retraso. Eh, bueno, esa es una idea que en la novela no se explica así de manera tajante, pero sí obviamente da a entender esa referencia, ¿no? Pero acá el problema es que estamos hablando del fragmento, no de un texto mayor, sino solamente del fragmento. Entonces todo se debe reducir ahí, ¿no? A la secuencia, mejor dicho, que se menciona. Muy bien. La B dice las supersticiones que provocan el retraso. Bueno, Benito representa todo lo contrario, ¿no? El alejamiento de las creencias, ¿no? Desde el principio. Entonces, no va. ¿No? Luego dice la C, la lucha por la propiedad de las tierras. Bueno, eso se puede ver, por ejemplo, hacia el final, ¿no? Cuando los comuneros toman las armas y se van a enfrentar a los soldados que están llegando a la comunidad, ¿no? Entonces, sí, podría ir por ahí, ¿no? Pero hay que modificar en tal caso esta alternativa para poder precisar, ¿no? Luego la C dice la lucha por la propiedad de las tierras. Bueno, fragmento no se menciona nada de lucha por la propiedad, es decir, quién es el dueño, ¿no? Ujú. A ver, por ahí me parece que alguien ha ingresado. Ya no está. Muy bien. Entonces seguimos. Entonces, la lucha por la propiedad de la tierra. No, pues no, pero estamos hablando del último alcalde, o sea, ¿qué representa? No estamos hablando de qué tema se desarrolla en la novela, sino de qué representa el último alcalde, ¿no? Y esta idea de la lucha por la propiedad de la tierra me parece más al enunciado uno, caso. Entonces no va. Mm. Vamos a marcarlo bien. Luego la D dice el progreso racionalista de la modernidad. Bueno, eso es prácticamente lo que describimos cuando hablábamos de Benito Castro, ¿no? Y la importancia de esa contraposición, decía, ¿no? Y entonces ahí dice el progreso racionalista de la modernidad. Claro, ¿no? Porque Benito Castro va a encarnar precisamente esa idea, ¿no? Todo ese viaje, todo eso que él, digamos, asimila, lo va a volcar en una percepción diferente que va a traer consigo el progreso de la comunidad, ¿no? Y el destino trágico de la comunidad de Roma. Bueno, la novela termina así, ¿no? De una manera trágica y dramática, ¿no? Pero en el fragmento no se está aludiendo precisamente a esa característica, ¿no? Es decir, no se habla del destino trágico de la comunidad de Roma. Tampoco se está describiendo esa parte, ¿no? Entonces, ahí la 4 sería la D, ¿no? Como se señala ahí. Ujú. Bien, vamos a ir entonces con la 5.
Ujú. Bien, vamos con la quinta pregunta, ¿no? Ujú. El enunciado dice, ¿no? Con respecto al fragmento citado, el mundo es hecho de ajeno, decir alegría, marque la alternativa y completa de manera correcta el siguiente enunciado. Benito Castro, a través de las palabras expresadas, ¿no? Se refiere a este fragmento que, por lo que se dice, es la voz de Benito, ¿no? Entonces el fragmento dice, ¿no? Dice, algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor, y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Pedro Maita, que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto, y yo les digo que podemos lograrlos como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en su pecho. En este mundo ancho, cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro buscando la vida, pero el mundo es ajeno y nada nos da, ni siquiera un buen salario. Y el hombre muere con la frente pegada en una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra vida, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. Ahí quien está hablando es este Benito, ¿no? Y aquí sí, en este contexto está arengando a los comuneros. Entonces, a ver, veamos qué refiere a través de las palabras expresadas, ¿no? Benito Castro invoca a los comuneros a considerar las ideas y costumbres de los foráneos. Bueno, hay una invocación a los comuneros, pero no para que consideren las ideas foráneas, ¿no? Sino está invocándolos para que este, defiendan sus tierras, ¿no? Esa es la idea. Luego, la D dice, denuncia la corrupción de las autoridades en favor de los poderosos. Bueno, el tema de la corrupción está muy presente en la novela, pero eh, no es parte del fragmento citado, ¿no? Benito no habla ahí, no se refiere, ¿no? A la corrupción que envuelve a los funcionarios, ¿no? Entonces, no va, vamos a borrar. Ujú, ujú. Ya está también. La C dice, exalta la vida en la comunidad como un espacio de bienestar y libertad, como un espacio de bienestar y libertad. Claro, uno dice, pero acá él no está hablando de la comunidad, sino está hablando de cómo los que se han ido no han podido, digamos, encontrar lo que buscaban, ¿no? Que era el progreso, el desarrollo, sobrevivir, etcétera, ¿no? Sino que muchos se han muerto u otros han quedado, pues, viviendo una existencia terrible, ¿no? Entonces no habla de la comunidad propiamente, creo que acá se dice, pero de modo implícito, es decir, a través de una inferencia, podemos extraer esa idea, ¿no? Porque lo que está describiendo, básicamente el fragmento es cómo los comuneros que abandonan el poblado, digamos, la comunidad, ¿no? Sobre todo, terminan mal, ¿no? Y eso quiere decir que terminan en el sentido mal de que o terminan muertos o terminan, ¿no? Como se describe ahí. Entonces, por inferencia, podemos entender que el Benito está exaltando, ¿no? Está contraponiendo la vida exterior, que resulta siendo negativa para los comuneros, con la vida interior de la comunidad, ¿no? Que de ese modo resultaría siendo, digamos, un espacio positivo, ¿no? Estaría siendo pues un espacio positivo. Entonces, sí, a través de una inferencia podemos establecer que aquí estamos hablando de precisamente este,
la comunidad, ¿no? Y se está exaltando, ¿no? Pero es a través de una inferencia, ¿no? Porque explícitamente el fragmento no anuncia esa imagen de la comunidad, ¿no? Sino que se trata de, lo volvemos a repetir, una inferencia. Ujú. Muy bien, entonces la D. ¿Qué pasa con la D? Veamos. Dice, explica cuáles son los factores que sostienen el sistema gamonalista. Todo este enunciado es absolutamente falso, ¿no? En relación al fragmento. Porque en el fragmento, volvemos a repetir, no describe lo que aquí llama el sistema gamonalista. Es decir, el sistema de este terrateniente, ¿no? ¿No? Que explota a los seres humanos para enriquecerse, ¿no? No ese es el tema del fragmento, entonces no va la D. Luego la E dice reflexión en torno a la imposibilidad de alcanzar la libertad del indio. Hay una reflexión acá, bueno, sí podríamos decir, ¿no? Porque está conjeturando, ¿no? Por un lado, ¿no? Está conjeturando a la hora de mencionar cómo todos los que salieron, ¿no? Y luego terminan mal. Entonces, hay una idea ahí que se está proponiendo, ¿no? Entonces, podría ser. Pues, sin embargo, ¿no? Acá habla de la imposibilidad de alcanzar la libertad. Eh, Aquí la idea es que si no se defiende las tierras, o mejor dicho, que el niño debe defender sus tierras, porque al defenderla está defendiendo, ¿no? La libertad y su vida, ¿ya? Entonces, sí involucra el tema de la libertad, pero no está refiriéndose a la libertad como algo inalcanzable, ¿no? No está expresando que a pesar de la lucha no se va a lograr la libertad. Eh, en ese sentido, es falso el enunciado, ¿no? Porque aquí, vuelvo a repetir, no se, solamente se habla de defender la tierra para, a favor de la libertad. ¿No? Defienden la tierra. ¿Por qué? Porque la idea era que sin tierras, los comuneros iban a terminar presos en la hacienda. No presos en el sentido de iban a tener que trabajar en la hacienda, ¿no? Y lo que les esperaba, pues, era un trabajo de esclavitud. Entonces, pérdida de libertad, ¿no? Pero eso es lo que dice el fragmento. El fragmento no está expresando la idea de que toda lucha sea infértil para poder alcanzar la libertad, ¿no? Eso no es lo que dice, así que ahí falso, ¿no? Entonces, este enunciado es falso en ese punto, ¿no? Cuando habla de que Benito habla de la imposibilidad de alcanzar la libertad, ¿no? Es lo que marcaríamos como falso. Ujú. Muy bien.